el día martes, día del examen, bueno, creo que se los dije para pero en todo caso se los digo, para el día del examen tienen que tener un dispositivo que no se va a mover porque van a estar con la cámara encendida. Así que no se preocupen, yo sé que GoToMeeting por este medio no puede tener más de 25 cámaras encendidas, pero yo ya les voy a indicar quiénes entran, de qué letra de la lista entran código y otras personas van a entrar con otro código. El asunto que todos van a tener que estar con cámara encendida y el dispositivo que los va a estar enfocando no tiene que moverse en todo el examen. Excepto lo único que podrían utilizarlo es cuando ya hayan terminado el examen para poder enviarlo, ¿no? Para lo que me refiero así que tómenlo en cuenta para el día martes, día de nuestro examen. ¿Ya? Así que, qué sé yo, préstense de la novia, del hermano, del amigo, de la mamá, del papá, de quien sea, un dispositivo que tiene que tener cámara encendida. Yo, si no los veo, jóvenes, no les voy a revisar su examen. Así que, por favor, tómenlo en cuenta. Bueno, seguimos con esto. ¿Sí? Lo va a pasar por el Classroom, el examen, ¿no? La verdad que no sé todavía por qué medio, ya veremos por qué medio utilizamos, pero por eso les digo que tienen que tener un dispositivo adicional, porque ya sea por Classroom o por cualquier otra plataforma que yo les pase su examen, ustedes tienen que tener un dispositivo en el cual verán su examen, en el cual tendrán que ver su examen. Y otro dispositivo que los va a enfocar todo el tiempo y que no se va a mover. Entonces, el dispositivo que los va a estar enfocando tiene que enfocar parte de su escritorio y de su cuerpo, ¿no? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta, jóvenes. ¿Ya? Bueno. Muchas gracias, ingeniera. Ok. Les decía que en esta parte izquierda, en el miembro izquierdo de la ecuación, ustedes tendrán que colocar con qué valores estamos trabajando, ¿verdad? El ejercicio que habíamos hecho en la clase pasada ya se había aclarado que nosotros en todos nuestros ejercicios de probabilidades, no nosotros, en realidad por cuestiones de formato de los ejercicios de probabilidades, se coloca siempre con qué valores está tomando la variable con la cual estamos trabajando. Y enseguida aquí que resolvemos el ejercicio, vamos a ver que eso pasa, ¿no? Tenemos que colocar entonces cuál es el valor buscado y el promedio con el cual estamos trabajando. Y bueno, vamos a reemplazar en la fórmula entonces, leemos por tanto nuestro ejercicio, que dice el tablero conmutador de cierta universidad indica un promedio de 2 llamadas cada 3 minutos. ¿Cuál es la probabilidad? Recuerden que esta distribución de probabilidad, jóvenes, ¿cómo la reconocíamos nosotros? Porque básicamente lo que nos daba era un intervalo de tiempo. Y en ese intervalo de tiempo, o sea, se podía pues preguntar, qué sé yo, cuánto se producía, cuántas unidades se vendía, cuántas personas se atendía, qué sé yo, este tipo de cosas. Ahora, otra de las características, y si la podemos recordar precisamente, decía que teníamos que ser proporcionales a esos intervalos. ¿Y eso qué quería decir? Fíjense, la probabilidad de ocurrencia del evento es proporcional al intervalo. Entonces, ¿eso qué quería decir? Que nosotros teníamos que ser proporcionales al intervalo en el caso de que si nos dicen que 2 llamadas están entrando cada 3 minutos, entonces, si la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que ocurran 5 más llamadas en un periodo de 9 minutos? Hay que llevar la proporcionalidad a esa cantidad de minutos. ¿Qué es lo que quiero decir, jóvenes? Que hay 2 llamadas cada 3 minutos. Entonces, cada 9 minutos, ¿cuántas llamadas habrá? Con una regla de 3 simple, entonces nosotros podemos determinar el valor de lambda para poder hacer el ejercicio y reemplazar en nuestra fórmula. O sea, este lambda que hemos colocado aquí, en todo caso, son las 2 llamadas cada 3 minutos que nos dice el enunciado, pero no es precisamente el que nosotros vamos a utilizar, porque ya tenemos que llevar el dato precisamente a la proporcionalidad del intervalo. Recordemos que X es la variable que nos define el número de llamadas, y si dice que ocurran 5 o más llamadas, entonces estamos hablando de que X tendría que ser 5, 6, 7, 8, 9, etcétera, pero lo que pasa es que no sabemos hasta dónde, ¿verdad? O sea, sabemos que son 5 o más, pero ahora 5 o más y hasta dónde, ¿cuál es nuestro límite? Eso no lo sabemos, porque básicamente lo que nos dan es un promedio,
Y sabemos que el promedio, bueno, pues puede estar por encima o por debajo, pero no sabemos hasta dónde llegamos. Así que lo que tenemos que hacer siempre es ir por el otro lado, ¿no? Entonces tenemos que tomar siempre en la distribución Poisson, entonces tomamos la probabilidad total y le restamos el área que no tendríamos que tomar en cuenta. Por ende, ¿no? Lo primero tenemos que encontrar, les decía, el valor, el valor promedio que tendremos que utilizar para el ejercicio. Y les decía con una regla de 3 simple. Bueno, si son 2 llamadas cada 3 minutos, entonces evidentemente son 6 llamadas cada 9 minutos, que es lo que dice nuestro enunciado, nuestra pregunta. Y como dice en ambos incisos, inciso A, inciso B, 9 minutos, este valor del promedio es el que vamos a utilizar para cada inciso. Fíjense que podría ser que a ustedes en un ejercicio, en otro ejercicio, les saliese, qué sé yo, aquí les dice 9 minutos y aquí le podría decir 15 minutos. Entonces, quiere decir que bien podría ser que en cada inciso ustedes tendrían que hacer una regla de 3 simple para determinar su promedio. Así que tomen en cuenta que eso puede pasar para que ustedes lean con cuidado y no se les vaya a pasar una situación así. ¿Está bien? Bueno, les decía entonces que nosotros siempre tenemos que tomar aquí, en esta parte, fíjense, hemos tomado la probabilidad total y le vamos a restar los valores de x menor a 5. Evidentemente el 5 no lo tomamos en cuenta, porque la pregunta dice 5 o más. Y como el 5 es parte de la solución y lo que nosotros le tenemos que restar es la parte que no es solución, entonces tomamos x0, x1, x2, x3 y x4, como podrán ver acá. Aquí ya está desglosado, ¿no? Entonces la probabilidad total que corresponde al 1 y bueno, todos los valores de x que tenemos que determinar que corresponden los valores menores a 5. En esta parte les decía entonces del miembro izquierdo de nuestra fórmula está desglosado los datos, las variables, ¿no? Los datos que toman, los valores que toman las variables con las cuales estamos trabajando, que el promedio sabemos que son 6 llamadas cada 9 minutos, y bueno, y que x tiene que ser mayor o igual a 5. Y para poder encontrar eso, entonces nosotros eliminamos los valores menores a 5. Entonces, ¿cómo estamos colocando estas operaciones? ¿Para dónde apunta nuestra inecuación? Eso es muy importante, jóvenes. Aquí en esta parte izquierda anotamos lo que estamos buscando. Y lo que estamos buscando, evidentemente, es que haya 5 o más llamadas. Así que por eso colocamos aquí x mayor o igual a 5. Y esta tiene que ser menor a 5 porque tenemos que eliminar lo que no es parte de la solución. Y bueno, sabemos que igual a 0, 1, 2, 3, 4 no es parte de la solución, por tanto es lo que nosotros tenemos que eliminar. En otras palabras, tienen que reemplazar en la fórmula, jóvenes, evidentemente que con promedio 6 llamadas cada 9 minutos, y con x0 reemplazamos en fórmula con x1, con x2, con x3 y con x4. ¿Ya? Entonces, haciendo eso, fíjense que hemos desglosado aquí hemos detallado todo lo que ustedes tendrían que estar introduciendo a su calculadora, los datos que se deben de introducir a la calculadora, ¿no? Y eso nos da, bueno, ahí están los resultados de cada valor con x para x0, x1, x2, en fin, ustedes ahí pueden verificar que les salga eso y ya como resultado final, fíjense, ya nosotros tendríamos que responder, ¿no? Que la probabilidad de que ocurran 5 o más llamadas en un periodo de 9 minutos es del 71.50%. A ver, preguntas de este primer inciso, jóvenes. No hay, ¿no? Bueno, es bastante sencillo. Perdón, de nuevo, la conclusión. La interpretación, por favor. Ya. Bueno, esta sería conclusión más que interpretación, jóvenes, porque es la respuesta a un ejercicio de aplicación. Ya, la probabilidad de que ocurran 5 o más llamadas en un periodo de 9 minutos es del 71.50%. Que ocurran 5 o más llamadas en un periodo de 9 minutos es del 71.50%. Ya, entonces, no es más. El inciso B
de que no haya llamadas en un periodo de 9 minutos, entonces el valor de X tiene que ser el valor de que no haya llamadas. Y para que no haya llamadas, si sabemos que X es la cantidad de llamadas, entonces evidentemente tiene que haber 0 llamadas. En otras palabras, el valor de X es 0. Ya hemos determinado, fíjense aquí, nosotros cuando determinamos el valor de para cada valor de X, el resultado para cada valor de X, entonces ya tenemos la respuesta, ¿no? Tenemos la respuesta, les decía, entonces, y únicamente con 0 sería lo que tendríamos que estar reemplazando en fórmula, porque nos dice de que no haya llamada. El promedio sigue siendo el mismo, 9 minutos, entonces son las 6 llamadas cada 9 minutos y eso se reemplaza en fórmula. Y bueno, como ya habíamos calculado aquí, solamente traemos ahí el resultado y podemos decir que la probabilidad de que no haya llamadas en un periodo de 9 minutos es del 0.25%. ¿Ya? Bueno, fíjense cositas que son importantes recordar, jóvenes. Yo les decía a la clase pasada que en el caso de que se tengan que determinar más de un valor, o sea, que X tome más de un valor, entonces nosotros necesariamente tenemos que colocar así nuestra fórmula. Fíjense que aquí hemos detallado, ¿no? La probabilidad total menos la probabilidad de X menor a 5, detallamos qué valores son los valores de X que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que reemplazar. Ahora esta parte ya no hace falta que ustedes la coloquen, sino los resultados directamente que van sacando con X cada valor y la sumatoria total. Pero eso en el caso de que sean varios los valores de X que tengamos que tomar, como en el inciso A. Ahora, si es como en el inciso B, en que solamente se toma un solo valor de X, entonces nosotros vamos a colocar antes de esto, yo por cuestiones de espacio no lo coloqué, antes de este reemplazo en fórmula, colocan más bien la fórmula, ¿no? Y el resultado, y bueno, lo que no puede faltar son las respuestas. En cualquier materia, cualquier ejercicio de aplicación tiene que tener su respectiva respuesta. Entonces, estos, al ser ejercicios de aplicación, tienen que tener su respectiva respuesta, que es lo que nosotros hemos dicho, que la probabilidad de que no haya llamadas en el periodo de 9 minutos, en un periodo de 9 minutos, es de tanto por ciento, ¿no? Entonces, eso no puede faltar. ¿Hay preguntas de este ejercicio, jóvenes? Bueno, verán que es bastante sencillo, ¿no? Habrán visto, entonces se habrán dado cuenta que Poisson es la más sencilla precisamente de las distribuciones. Y algo que les va a ayudar a reconocer es que, fíjense, que indica la palabra promedio. Esta palabra promedio no está en la distribución binomial. Entonces, si dice, ¿no? El enunciado, está esta palabra promedio, entonces se trata de una distribución Poisson. Pero ojo que la distribución normal también utiliza la palabra promedio, solo que en la distribución normal, además del promedio, además de que tiene que haber un promedio, utiliza también lo que es la desviación típica. La desviación típica, desviación tipo o desviación estándar es la misma desviación. Entonces, si ustedes ven la palabra desviación típica dentro del enunciado, o también la varianza, porque recuerden que la varianza no es más que la desviación típica al cuadrado. Entonces, si ustedes ven en un enunciado que diga la varianza es de 9, quiere decir que la desviación típica es de 3, solamente le colocan la raíz cuadrada. Entonces, esa palabrita de desviación típica o varianza le va a indicar que se trata de una distribución normal. Pero si solamente dice promedio y no aparece el término de desviación típica, entonces eso nos indica que se trata de una distribución Poisson, ya para que se ubiquen y se ayuden a reconocer cuándo es una distribución binomial, distribución Poisson o distribución normal. Bueno, preguntan en el chat por qué no incluimos el 5. Entonces, fíjense, les decía yo que en la distribución Poisson, nosotros necesariamente tenemos que irnos por el lado, o sea, hay dos caminos y lo habíamos explicado en la distribución normal, ¿recuerdan? Podíamos nosotros reemplazar en los valores de X, cómo podíamos irnos, o sea, ir y reemplazar en los valores que no corresponden. Eso sí es que era un camino más corto.
y podíamos hacerlo. En la distribución Poisson necesariamente tenemos que irnos por en el caso de que sean varios los valores de X, evidentemente, tenemos que irnos por el lado de reemplazar los valores que no se toman en cuenta, o sea, los que no son parte de la solución, ¿no? ¿Por qué? Porque si me pregunta de que hayan 5 o más llamadas, ¿verdad? Entonces, no sé, yo no sé hasta dónde, fíjense, yo no sé hasta dónde voy a llegar, porque sé que son 5 o más, sé que son 5, 6, 7, 8, pero ¿hasta cuántas llamadas? No lo sabemos, así que necesariamente nos vamos por el otro lado. Y por el otro lado implica tomar los valores de X que no tienen que estar dentro del conjunto solución. Por eso es que no tomamos en cuenta el 5, porque el 5 es parte de la solución. 5, 6, 7, 8, en fin, ¿no? Así que tomamos por eso lo que no es parte de la solución, que sería 0, 1, 2, 3, 4. Y por eso es que no se toma en cuenta el 5. Fíjense que otra cosa fuera, vamos a suponer que aquí la pregunta fuese, ¿cuál es la probabilidad de que ocurran máximo 5 llamadas? ¿No? Y a ver, les abro la pregunta a ustedes, jóvenes, clase. ¿Qué valores de X tendría que reemplazar yo si la pregunta fuese, si hubiese un inciso C que me dijese cuál es la probabilidad de que hayan máximo 5 llamadas en un periodo de 9 minutos? De 0 a 5, ingeniera. Es la respuesta. Exactamente. Que no se pasa del 5, ¿Perdón? que no sobrepasa del 5, o sea que el 5 es el máximo. Sí, ok, perfecto. Pero ¿será que tengo que colocar el 1? 1, o sea, va a ser la misma forma que hemos hecho el inciso A. ¿Se respondería un inciso de esa No, naturaleza, jóvenes? No, No. ingeniero, sería resolverlo todo. Exactamente. Y aquí ya mirando podríamos resolver eso, ¿verdad? Ya sabemos, porque como lo hemos desglosado, sabemos que si la pregunta fuese la probabilidad de que ocurran máximo 5 llamadas, es del 28.51%, jóvenes. ¿Y de dónde saqué ese dato? Aquí que lo estoy encerrando con el mouse, que es la sumatoria de X0, 1, 2, 3, 4. Ah, no, me falta el 5, perdón. Aquí tendría que incluirse necesariamente X5 porque hemos llegado aquí hasta el 4. Así que no es 28.51. Aquí tendríamos que encontrar con X5 y sumárselo a esto y eso sería en todo caso el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniera. Ok, muy bien. Vamos entonces a una distribución normal, jóvenes. A ver, enseguida. La distribución normal. A ver, un minutito, vamos a... Ay, ¿dónde está? Un minutito, por favor. No sé dónde lo he guardado acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? disculpe, ingeniera. Dígame. La que decía en la distribución normal, la palabra por la que se puede identificar es la desviación típica. ¿Y cuál más dijo? ¿La otra palabra?
se la explica con estos coeficientes con estos polígonos de frecuencia suavizados. El polígono de frecuencia, ¿cómo se graficaba? En este eje vertical, a ver, lo vamos a poner un poquito más grande, de repente para que lo vean con más facilidad. Entonces, ahora sí, este eje vertical se encontraban las frecuencias, y las frecuencias se podían utilizar cualquiera, ¿no? Se podía utilizar la absoluta, la relativa o la porcentual. Y en el eje horizontal estaban las marcas de clase. Entonces, uno, las marcas de clase con la frecuencia, pues encontraba el punto de intersección. Una vez con todos los puntos de intersección encontrados, se los unía con una regla, porque tenían que ser perfectamente rectas esas líneas. Y luego, una vez que estaba el polígono de frecuencia, si se pasa una línea así rápidamente sobre los puntos, se tiene lo que es el polígono de frecuencia suavizado. Entonces, ustedes cuando veían la kurtosis, por ejemplo, teníamos tres tipos de distribuciones cuando se habla de la kurtosis. Teníamos una platicúrtica o achatada, que recuerden que esa era cuando era muy bajito, se levantaba muy poquito. Teníamos la mesocúrtica o normal, que es precisamente esta, y teníamos la leptocúrtica o apuntada, que era esa que era bastante, que se levantaba demasiado porque había una exagerada distribución en el centro del conjunto de datos. Entonces, esta distribución normal o distribución mesocúrtica, cuando se le llama, cuando estamos viendo kurtosis, pero ya en esta parte le llamamos por distribución normal. Recuerden que este tipo de distribución necesariamente tiene que ser unimodal, y cuando se le llamaba unimodal, cuando tenían una sola moda. Entonces no puede venir un polígono de frecuencia suavizado que venga, esté subiendo, después baja y después vuelva a subir. Eso no puede ser. Una sola punta tiene, por eso es que se le llama unimodal, ¿no? Para empezar, esa es una característica propia. También el promedio cae siempre en el centro. Esta mu se llama el símbolo, es una U, pero la colita, fíjense, de la U, esta primer colita que empieza para dibujarse la U es un poco más larga. Entonces el símbolo se llama mu. Dice que la media siempre cae en el centro. Esto, por si acaso, es el promedio, ¿no? Es la media, también se le llama. Ahora, dirán por qué la media nosotros la reconocíamos como una X con la línea, recuerden a la media aritmética, y aquí la tenemos con otro símbolo, con la mu. Y eso es ¿por qué? Porque la media aritmética, o las medidas que ustedes han visto en las 4 primeras unidades, son medidas muestrales, son medidas muestrales, todos son parámetros muestrales. ¿Y qué era la muestra? O sea, de toda la población se sacaba un subconjunto representativo a toda la población, y a ese subconjunto es que se le sacaban los datos, ¿no? Que es básicamente lo que se hace en las encuestas, jóvenes, ahora que hemos estado en elecciones y que están tan de moda estas encuestas. Entonces, no nos visitan a todos nosotros para preguntarnos por quién íbamos a votar o por quién hemos votado. ¿Qué es lo que se hace? Se toma una muestra. Entonces, eso es lo que se ha hecho. Y esa muestra es ya lo que son los parámetros muestrales, y es lo que hemos hecho en todas las 4 primeras, bueno, lo que han hecho en las 4 primeras unidades. Aquí esta media se diferencia de la anterior porque es media poblacional. Entonces es lo mismo, sabemos que un promedio no es más que sumar todos los datos y dividir entre la cantidad total de datos. Eso es lo que hemos sacado aquí, eso es esta mu, pero con la diferencia que se saca toda la población. Por eso es que tiene una notación diferente a las que ya ustedes hubiesen visto, y es la que se utiliza en una distribución normal. También les decía, va a aparecer el nombre de desviación típica, pero no es la S mayúscula, que es la que básicamente se tiene en la parte de muestra, no es esa. Fíjense, en el denominador, este es el símbolo de la desviación típica. Y lo mismo, jóvenes, lo mismo. Nosotros tenemos la S mayúscula, que ustedes han visto ya como desviación típica, es desviación típica muestral. Lo que nosotros vemos acá en la distribución normal es la desviación típica poblacional. Entonces, por eso es que tienen simbologías o notaciones diferentes. ¿Ya? Bueno, pero bueno, básicamente la media siempre va a caer en el centro del gráfico, siempre.
lo que se tiene que tomar en cuenta es que estas puntas, esto viene desde el menos infinito y va hasta el más infinito. Estas líneas son paralelas, no se llegan a tocar nunca, jóvenes. Los extremos, me refiero a los extremos del gráfico, y mucho menos lo toca o lo sobrepasa, ¿no? No se llegan a chocar nunca. Entonces, esto no es una media luna, fíjense, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿no? ¿Quién ha visto El Principito? Si han leído ustedes, jóvenes, si es que han leído en su infancia El Principito, entonces, una imagen muy propia del Principito, ¿no? Tal cual es esta. Pero bueno, ¿qué más tenemos que tomar en cuenta? Otra cosa que es muy importante, que todo este gráfico representa la probabilidad total. Entonces, todo este gráfico representa el 1 o el 100%. Básicamente es la probabilidad total, ¿no? Bueno, entonces esas son las características de una distribución normal. La fórmula que nosotros utilizamos es esta que está aquí. La Z, por si acaso, representa la probabilidad. La X, que representa el valor buscado. La mu, que ya sabemos que es el promedio o la media. Y la desviación típica, tipo o estándar poblacional, por si acaso, lo mismo que este promedio, ambas son poblacionales. Entonces, esa es la pequeña fórmula que se utiliza. Propiedades que se vienen a tomar en cuenta, básicamente el valor esperado es igual a la media y la varianza es igual a la desviación típica al cuadrado, que era lo que yo les había dicho. El valor esperado, por si acaso, jóvenes, es el valor que se espera que salga, o sea, lo lógico, lo que se espera que salga cuando se está haciendo un experimento. Por ejemplo, ¿cuál es el valor esperado de que salga cara si yo lanzo una moneda? 50%, pues, ¿no? Entonces se espera que se tenga el 50% de probabilidades de que me salga cara y 50% de probabilidades de que me salga sello. A eso se refiere valor esperado. Para otro tipo de cuestiones se calcula también valor esperado, pero no lo estamos nosotros calculando. Y bueno, tomar en cuenta que lo que les había dicho, que la varianza es la desviación típica al cuadrado. Así que si ven en algún ejercicio que la varianza, les decía yo, sea cualquier valor, ustedes le aplican raíz cuadrada y así determinan la desviación típica. ¿Por qué es desviación típica lo que tenemos que colocar acá? No es varianza. Así que si el enunciado les da varianza, le colocan la raíz cuadrada y ese es el valor que colocan ahí, ¿no? Ahora, vamos ya a calcular. Bueno, dice el ejemplo, lo vamos a bajar un poquito para que lo tengamos aquí completo. Dice, en una clínica de niños en la sección de emergencia se tiene registrada la edad de cada uno de los niños que ha sido atendido durante el año pasado. Tomando estos datos, se encuentra que la edad media corresponde a 10 años. Fíjense, edad media. Ya sabemos que media, promedio, entonces es mu. Y es lo que nosotros estamos colocando acá. Mu igual a 10. Estamos sacando ya los datos del enunciado. Con una desviación típica de 3 años. Así que estamos colocando también el dato que nos da el enunciado. La desviación típica dice que es igual a 3 años. Si se escoge un niño al azar para analizar su expediente médico, ¿cuál es la probabilidad de que el niño sea mayor a 13 años? X va a ser igual a mayor o igual a 13. Algo que deben de tomar en cuenta aquí, que a diferencia de una distribución Poisson y una distribución binomial, jóvenes, aquí si le dice mayor o igual a 13, mayor a 13, máximo 13, mínimo 13, lo que ustedes hacen es tomar el valor buscado como 13 y lo ingresan a la fórmula. Entonces, no importa si dijese mayor o igual a 13 o solo mayor a 13, directamente toman el valor que le está indicando y toman el 13. Ya, porque en una binomial y en una Poisson, si dijese mayor a 13, se toma el 14. Eso, ¿no? Lo recordarán. Aquí no, jóvenes, aquí directamente, ¿para qué tomamos en cuenta si nos dice mayor o menor? Para sombrear el área que se está buscando. Aquí como me dice que el niño sea mayor a 13 años, dijimos dentro de las propiedades de una distribución normal, jóvenes, el promedio cae en el centro. Entonces, si el promedio es 10, hemos colocado mu igual a 10. Eso lo tenemos que hacer. En otras palabras, este gráfico se tiene que hacer para cada inciso. O sea, cada inciso va a tener su propio gráfico. ¿Ya? Así que al centro colocamos el promedio igual a 10 y bueno, y colocamos, como me dice el inciso A, que el niño sea mayor a 13, al centro está el 10, entonces necesariamente el 13 tiene que estar por este lado derecho.
y ahí colocamos y sombreamos. Como dice mayor a 13, entonces sombreamos. Ese es el área que estamos buscando, ¿no? Si dijese menor a 13, todo esto sería el área que tendríamos que sombrear. Entonces, el gráfico es para eso, para sombrear el área que se está buscando. ¿Ya? Bueno, reemplazamos en la fórmula. Entonces, fíjense, nosotros tenemos aquí la fórmula. Sabemos que X es el valor, es 13, el valor de la edad del niño que se está buscando. Mu ya sabíamos que era 10, ya lo habíamos anotado en esta parte, y la desviación típica igual a 3. Haciendo los cálculos ahí aritméticos, sacamos que Z es igual a 1. Ahora, con eso nos tenemos que entrar a nuestra tabla. Ya vamos a buscar entonces la tabla. ¿Y dónde están ustedes? Acá. Ah, ya la tenía abierta aquí. Ok. Bueno, a ver. Vamos a dejar un ratito, jóvenes, el ejercicio para suponer otro resultado, para que ustedes aprendan a usar la tabla y después volvemos a nuestro ejercicio. Ya vamos a hacer un pequeño paréntesis, por decirlo así. Vamos a suponer que este cálculo aritmético nos ha salido cualquier otro valor, ¿ya? Nos ha salido 1.78. ¿Y qué otro ejercicio nos ha salido menos 1.33? ¿Ya? Eso solamente para aprender a usar la tabla, jóvenes. Vamos a suponer entonces que en este cálculo de X, del valor buscado menos la media sobre la desviación típica, nos ha salido 1.78. Nos vamos a la tabla. ¿Dónde estaba la tablita? Acá. Bueno, fíjense que en esta primer columna, jóvenes, ustedes síganme por favor en sus celulares, o bueno, no sé si aquí lo pueden ver bien, esto ya cuando lo tengan impreso va a ser mejor. Ustedes en esta primer columna, jóvenes, fíjense que para empezar son dos, ¿no? Primero esta página, ¿no? En donde están todos los valores negativos, ustedes podrán ver aquí, la primera columna son valores negativos, y está esta segunda página, jóvenes, esta segunda página en donde esa primera columna son valores positivos. Pues en esa primera columna, jóvenes, vamos a buscar el valor entero y el primer decimal. ¿Qué quiere decir? Que si nos ha salido 1.78, el 1 y el 7 lo buscamos en esa primer columna. Entonces, el 1 y el 7, como es positivo, el valor lo buscamos acá. Entonces, 1.6 era, ¿no? No, 1.7. Entonces, valor entero y este primer decimal. 1 y el 7. 1.7 es el que nosotros vamos a buscar. Y aquí está, fíjense. 1.7. Hay cámara apagada ahí. 1.7. Cuidado, me esté tumbando eso. ¿Y cuál era el segundo decimal? 8. Fíjense que este 8, ¿dónde es que se busca? En esta primer fila. Entonces aquí arriba, por eso es que están 0, 0, 0, 1, 0, 2, porque vamos a buscar solo el segundo decimal. Como es 8 el que estamos buscando, es este. Así que, y ahora buscamos la intersección en 8 y en 1.7. Y eso sería, a ver, aquí ustedes cuando lo tengan impreso. Exactamente, 0.9625. ¿Todos llegaron a ese valor? ¿Entendieron cómo se saca, jóvenes? Ahora, ¿qué pasa si en otro cálculo nos sale menos 1.33, jóvenes? Entonces, menos 1.3, ya sabemos que aquí tenemos que buscar porque es valor negativo. Buscamos menos 1.3 y aquí está, menos 1.3. Y en 3, ahí está. Entonces, tenemos que buscar la intersección, que sería, a ver, este. 0.0918. Sí. ¿Listo? ¿Entendemos entonces cómo buscamos el dato en la tabla, jóvenes? 0918, ¿no? Sí, mira. 0.0918. Sí. ¿Estamos bien? Perdón, de nuevo, no lo escuché bien. De la normal no hay, precisamente por eso. Pregunten aquí sus dudas, muchachos.
El último video que subimos fue de la distribución Poisson. ¿Ya? Así que dudas, aquí por favor pregunten, jóvenes. Además que tienen ayudantía con Abdala para que ahí vean, les voy a dar yo hoy unos ejercicios para que ahí los resuelvan ustedes. Bueno, ahora, si nuestro ejercicio ya, ahora volvemos a nuestro ejercicio. Esto nada que ver, jóvenes, eso lo vamos a borrar. Nuestro ejercicio nos había salido 1.00. ¿Cuál será el valor entonces de Z si nos ha salido 1.00, muchachos? Ustedes en sus celulares, por favor, busquen y me dicen. 0,8413. Exactamente, 0.8413. Aquí está el 1.0 y como es 0, aquí mismo, y ahí está 0.8413, jóvenes. ¿Ya? Entonces volvemos a nuestro ejercicio. Fíjense ahí entrando a tablas con Z 1.00 y ahí, bueno, está más o menos indicado y dice el valor que es 0.8413. Ahora reemplazamos en la ecuación. Por si acaso, jóvenes, siempre que sea esta tabla, esta que yo les he pasado acá, esta tabla es menor que. Fíjense cómo sabemos que es menor que, porque fíjense que ahí el área sombreada es menor y el área sombreada es la izquierda y izquierda. ¿Ya? Entonces, ahí, ustedes si buscan en la web como tabla de distribución normal, pues van a encontrar en distintos que trampa y mayor que 50 es para que no se vayan a estar imprimiendo otra tabla y evidentemente son otros valores, que es lo mismo, solamente que está enfocado desde otro punto de vista. Digamos que es otro camino y hay que hacer, y en vez de hacer sumas, se hacen restas, en fin. Así que cuidado con eso, jóvenes, por favor. Bueno, entonces, cuando la pregunta, jóvenes, diga mayor, entonces como nuestra tabla es una menor que, si yo he introducido 13 a la fórmula, lo que me ha dado es toda esta parte, porque es menor. Entonces, cualquier cálculo que yo haga con esta tabla menor que, va a ser el resultado menor que. En otras palabras, a mí me ha salido 0.8413, que si yo lo multiplico por 100, esto es un 84.13% de probabilidad de que el niño sea menor a 13 años. ¿Por qué? Porque la tabla es menor. Pero a mí no me interesa que sea menor, me interesa que sea mayor, eso es lo que me pide el ejercicio. Así que siempre que la pregunta sea mayor, toman la probabilidad total, fíjense, y le restan el valor que han encontrado. ¿Eso qué quiere decir? Que toman el 1 menos 0.8413, eso tiene que estar calculado por aquí abajo, y aquí está. 1 menos 0.8413 y eso les da 0.1587. Y hay que responder que la probabilidad de que si se toma un niño al azar, a ver qué decía el ejercicio, si se escoge un niño al azar para analizar su expediente médico, la probabilidad de que este niño sea mayor a 13 años es del 15.87%. Eso tendrán que responder. Ya, a ver, dudas, muchachos, los escucho. Ingeniera, ahí en esa tabla, los cuadritos tenemos que hacerlo todos o solamente hay que anotar solamente ese, o digamos en el examen o como entre un ejercicio, solamente lo anotaríamos el valor nomás o tenemos que hacer todo ese cuadro. No, a ver, esta tablita que está aquí, jóvenes, es para que ustedes entiendan. O sea, esto no hay necesidad pues de hacerlo en su examen, ¿no? Directamente ustedes se van acá, ¿no? Ahí sacan Z, el valor de Z les da 1 y reemplazan en la ecuación. O sea, esto de aquí, no sé si esa es su pregunta o le estoy entendiendo mal, pero este cuadrito aquí no hay que dibujar ni nada de eso. Ustedes se fijan en la tabla que la van a tener impresa y colocan ahí en el dato, en el caso de que tengan que restar, ahí hacen las operaciones respectivas, pero no hay necesidad de hacer una tabla como esta. Esta tabla está aquí de nuevo para que se ubiquen
de dónde, cómo han sacado el dato, pero no hay que hacerlo si ustedes están resolviendo el examen. Ya, muchas gracias. ¿Ya? No sé si esa era la duda. Bueno. Ok, entonces ese sería el inciso A. El inciso B dice, el niño sea menor a 5 años. Fíjense que nuestra tabla es menor y ahora la pregunta es menor. Así que directamente el valor que nos da Z es el valor que va a ser la respuesta a este inciso B. Pero prácticamente hacemos lo mismo, jóvenes. No vamos a ir acá. Solo que este gráfico está muy arriba. Esto tiene que bajarse, ¿ya? Dice la probabilidad de que el niño tenga menos de 5 años, ¿no? O sea, menor a 5 años. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Directamente, si dice 5, ese 5 es el que yo llevo a la tabla, a la fórmula, joven. El 10 y el 3 no cambia, esos valores no van a cambiar, sigue siendo la media 10 y sigue siendo la desviación típica 3. Haciendo los cálculos aritméticos ahí nos sale menos 1.67. Y menos 1.67 nos sale en la tabla, verifiquen ustedes, jóvenes, por favor, 0.0475. Si nosotros vamos acá, menos 1.67, entonces menos 1.67, ahí está, 0.0475. Es el resultado que dice la tabla. ¿Ya? Así que volvemos a nuestro ejercicio. De nuevo, esta tablita solamente está para que aprendan. No hay necesidad de que ustedes estén perdiendo tiempo haciendo eso en un ejercicio. Y fíjense que directamente cuando la pregunta es menor, como aquí en el enunciado nos dice que el niño sea menor, ya no hay necesidad de tomar la probabilidad total y restarla. Directamente el resultado que me da la tabla, ese es el porcentaje. Así que nosotros, ¿y esto qué es? 0.0475 multiplicado por 100 es el 4.75%. Así que tienen que responder, jóvenes. Pucha, ya me subí sin querer, donde no tenía que subirme. Vamos un ratingo, así que respondemos. Quería ver la pregunta aquí. Si se escoge un niño al azar para analizar su expediente médico, la probabilidad de que este niño sea menor a 5 años es del 4.75%. ¿Hay dudas, jóvenes? A ver, recapitulamos. Si la pregunta dice mayor, jóvenes, tienen que tomar probabilidad total y restarle el valor que les está dando la tabla. Si la pregunta dice menor, directamente el resultado de tabla va a ser la respuesta al ejercicio. ¿Ya? Bueno. ¿Qué pasa si tenemos un intervalo, jóvenes? Dice cuál es la probabilidad de que el niño esté entre 6 y 15 años. Cuando se trata de un intervalo y nos dan dos valores de X, hay que reemplazar dos veces en fórmula. Entonces, reemplazar con X6 y reemplazar con X15 y utilizando el promedio y la desviación típica, lo mismo que hemos utilizado en el inciso A y en el inciso B. Entonces, reemplazamos con X6 y reemplazamos con X15. Y acá está. Ya, fíjense, aquí en esta parte está reemplazado con X15 y en esta parte está reemplazado con X6. Con X15 nos sale 1.67 el valor de Z y con X6 nos sale menos 1.33. Así que encontrando, verifiquen ustedes por favor, con X15 nos sale en tabla 0.9525 y con X6 nos sale 0.0918. Fíjense qué es lo que se hace cuando nos da un intervalo. Ahora para cuestiones de cálculo. ¿Qué dice? Fíjense, anotamos el intervalo respectivo. Aquí dice que el niño tiene que ser mayor a 6 años y menor a 15 años. En otras palabras, que tiene que estar entre 6 y 15 años. Recuerden que la tabla es menor que. Así que cuando nosotros estamos reemplazando con X15, lo que me da es todos los valores menores de 15. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito, ¿verdad? Todo esto va hasta acá. Pero a mí no me interesa todo, me interesa que sea mayor a 6 y menor a 15. Entonces tengo que hacer aquí el corte. ¿Y eso cómo lo hago?
Pues encontrando con x menor a 6 y todo eso lo voy a restar, lo voy a eliminar. Y fíjense que de esa forma me queda entre 6 y 15. ¿Ya? En otras palabras, cuando les da un intervalo, jóvenes, lo que se coloca es el valor más alto menos el valor más bajo. ¿Ya? Entonces, y el valor más alto era con x15, que le salía 0.9525, menos el valor más bajo, que era 0.0918. Y eso, haciendo los cálculos, pues me da, ay, aquí se ha movido. A ver, un ratingo, vamos a... Listo. Ok, a ver. Entonces le decían, aquí se ha hecho la diferencia y eso, y ya sacando la diferencia, le sale 0.8607. Ya, en otras palabras, esta área sombreada, que era la parte que estábamos nosotros buscando, de que la probabilidad de que el niño tenga entre 6 y 15 años, es del 86.07%. La respuesta completa, lo que ustedes tienen que colocar, entonces, si se escoge un niño al azar para analizar su expediente médico, la probabilidad de que éste tenga entre 6 y 15 años es del 87, ¿cuánto era? Es del 86.07%. Bueno, así que recapitulamos de nuevo. Si la pregunta, nos vamos a las preguntas, 3 tipos de preguntas que nos pueden estar dando en esta parte de distribución normal. Que la pregunta sea mayor, eso que hacíamos, probabilidad total menos el valor que he encontrado en tabla. Ya, si la pregunta es menor, directamente valor que me da la tabla, esa va a ser la respuesta al ejercicio. Si me da intervalo, tengo que reemplazar en X cada uno de los valores y, bueno, saco la diferencia del valor más alto menos el más bajo. ¿Preguntas, muchachos? Disculpe, ingeniera, ¿esto lo va a mandar al grupo? Esto sí. Ya, Se los he gracias. enviado ahí al grupo de WhatsApp. Ya, bueno, vamos a ver unos ejercicios que se van a llevar. ¿Perdón? La interpretación. Del último, si se escoge un niño al azar para analizar su expediente médico, la probabilidad de que éste tenga entre 6 y 15 años es del 86.07%. Muchas gracias. Eso era, ya. Ok, vamos a ver unos ejercicios que se van a llevar de tarea, pero que primero lo vamos a leer y les voy a dar unas pautas ahí para que trabajen. A ver, ¿ya lo ven? A ver, uno que esté bonito. Vamos a borrar esto, que es lo que he anotado con el otro grupo de estadística. Bueno. Y esto también lo borramos. Ok, a ver. Este ejercicio, por ejemplo, fíjense que este no tiene nada de nuevo, digamos, y esto tampoco. O sea, si dice menor, ya saben, ¿no? Tienen que directamente el resultado que les da la tabla, en fin, si hay intervalos, ya saben qué hacer. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo. ¿Qué pasa, jóvenes? Dice, ¿no? Para cierto examen, la calificación promedio es de 70 puntos, con una desviación estándar de 10, y se desea aprobar al 60% de los alumnos. Fíjense que algo similar en esto pasa para este asunto de los cupos de los exámenes en la universidad, ¿verdad? Hay carreras que quieren ingresar muchos estudiantes, muchos. Entonces, por decirles, ¿no? Hay 400 cupos nada más, o sea que 400 estudiantes nada más pueden ingresar a esa carrera y están dando, pues no sé, pues no, 5.000 estudiantes están dando el examen para ingresar a esa carrera.
Por ende, no se puede aceptar a todo el que aprueba, sino que se aprueba a los 400 mejores exámenes, ¿verdad? Entonces, en algunas facultades, por ejemplo, lo que hacen, ponen notas mínimas de aprobación, que no es ya el 51, sino que lo suben, como en este caso, y en otros directamente sacan los 400 mejores estudiantes, ¿no? Entonces, la nota de aprobación puede ser 70, 75, 80, qué sé yo. Entonces, algo así sería este asunto. Pero fíjense que si ustedes leen el inciso, dice cuál debe ser la calificación mínima para aprobar. Nosotros los ejercicios que hemos hecho hasta ahora, todos nos dan probabilidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quiero decir? Que nos dan un porcentaje. Los valores que nos está dando Z son porcentajes, jóvenes. Eso es lo que buscamos en la tabla, porcentajes. Entonces, pero aquí no nos está pidiendo un porcentaje. ¿Qué nos está pidiendo, muchachos? Si dice cuál debe ser la calificación mínima para aprobar, ¿qué debo de responder yo? ¿Qué unidad de medida tendrá que tener esa respuesta? ¿Qué son, pues, muchachos? ¿Son gatitos? ¿Son perritos? Son puntos, ¿verdad? O sea, yo le tengo que responder, la calificación mínima de aprobar tiene que ser de tantos puntos. O sea, evidentemente que tiene que estar entre 0 y 100. ¿De cuántos puntos? ¿De cuánto tiene que ser la calificación mínima? No sé, 75, 80, 85 puntos, pero son puntos. Puntos es la unidad de medida que se tiene que responder. No es porcentaje. ¿Y cómo me doy cuenta? Pues por la pregunta, muchachos, ¿cuál debe ser la calificación mínima para aprobar? Dice. Para que me esté pidiendo un porcentaje, jóvenes, tiene que ser pues una pregunta como esta que dice qué porcentaje de alumnos han obtenido menos de 51 puntos, qué porcentaje de alumnos, en fin, me está pidiendo porcentaje. Podría decir cuál es la probabilidad, es lo mismo, es lo mismo. ¿Qué proporción? También es lo mismo. Pero si ya me dice cuántos, por ejemplo, o cuál debe ser, ahí ya no estamos hablando de probabilidad. Estamos hablando, jóvenes, del valor de X, ¿ya? Entonces, quiere decir que estamos, o sea, lo que me está pidiendo conseguir es el valor de X, ¿no? Me está dando, fíjense que me está dando el porcentaje, aquí está, 60%, me está dando la desviación estándar, que está ahí, y me está dando la calificación promedio. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo, jóvenes? Me está pidiendo X. Así que evidentemente yo tengo que, si yo tengo una fórmula y me dan todos los demás valores y me falta una variable, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar, ¿verdad? Exactamente, tengo que despejar. Bueno, aquí está bien sencillo, no estamos pues aquí descubriendo la pólvora, ¿no? Está la desviación típica, está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces Z va a estar multiplicando. Fíjense que esta desviación típica está con un formato, eso es lo que yo estaba viendo, con un formato diferente a mi Office, por tanto no se me activa aquí el editor de ecuaciones, así que está copiado como imagen, así que no puedo sacar del editor de ecuaciones, así que yo le voy a poner Y, por favor, ¿ya? Pero esa Y, por si acaso, tendría que ser ustedes, si están ahí tomando sus apuntes, yo asumo, supongo que están haciéndolo, es la desviación típica, jóvenes, por favor, pero como no puedo copiarme el símbolo, ¿ya? Le vamos a poner Y. Esa Y, de nuevo, es la desviación típica, por favor, ¿ya? Bueno, y este U está restando, va a pasar entonces a sumar. ¿Ya? Y eso va a ser igual entonces a X, ¿no? Ahí está X despejada. Evidentemente que siempre la variable despejada tiene que estar en el miembro izquierdo, ¿verdad? Y lo demás en el miembro derecho, eso ya lo hacen ustedes ahí a manito, más sencillo. Nosotros aquí ya vamos a reemplazar los valores, pero ya poniéndolo donde tiene que estar, ¿no? La variable que estamos buscando en el miembro izquierdo. Bueno, entonces dice que mu es el promedio, y el promedio dice que es igual a 70. Entonces tenemos 70, dice que eso tiene que estar multiplicando a z, enseguida vamos a buscar el valor de z, y eso tiene que estar multiplicado a la desviación típica, que era Y, la desviación típica, tipo o estándar, recuerdan que les había dicho que era la misma, jóvenes, es 10, entonces directamente ponemos 10. Pero ahora la pregunta es, ¿qué valor es el de z?
no se les vaya a ocurrir, jóvenes, poner 60%. Ahora, vámonos a la tabla. Esto lo tienen que entender muy bien, muchachos. Cuando nosotros reemplazamos en esta formulita, ¿dónde estamos? Pues ya lo perdí, acá. Cuando nosotros reemplazamos en esta formulita los valores, ¿qué encontramos? El valor de Z. Con ese valor nosotros nos vamos a esta tabla y entramos a la tabla para ver cuál es el porcentaje. Ahora, lo que nos están dando aquí es el porcentaje. Entonces nos están dando un valor que está aquí adentro, ¿no? Aquí adentro. ¿Y qué tenemos que determinar? Ese valor, ¿cuánto sería? O sea, ¿cuánto sería ya en valor de la fórmula? O sea, ¿cuánto sería aquí en columna y cuánto sería en fila? ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir? Que tengo que buscar 60% aquí adentro de ambas tablas. Y no es tan complicado, no se asusten, o sea, hay una montonera de valores, pero se habrán dado cuenta, y si no se han dado cuenta, fíjense que empieza dentro de los valores negativos, va mostrando y va subiendo, va en ascenso, desde el valor negativo hasta los valores más altos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es aquí los valores negativos llegan al 50% y aquí empieza y sigue en 50%. Entonces, como va subiendo, es fácil de encontrar, jóvenes. Fíjense, aquí dice 0.6064. Entonces, un poquito más bajo, 0.6026. Y aquí ya es 0.59. Entonces, el que es 60 con 60%, yo sé que dirán, ay, pero es que este está 13 y este está 26. Pero no se fijen en eso, que directamente diga 60, 60.26% es este. Entonces vamos a tomar este, joven. ¿Ya? Y este valor, ¿a cuánto se representaría en Z? Sería, fíjense, 0.26. ¿Se entiende esta parte, jóvenes? Sí. Ok. Entonces, que tienen que buscar el 60% en los valores de tabla. Y buscando en la tabla, como están en valores ascendentes, pues ahí está, ¿no? Fíjense que va a 50 y va subiendo, va subiendo, va subiendo, y aquí encontramos el valor de 0.26. Vemos cuál es el valor en Z, entonces si nos vamos para este lado es 0.2, y si nos vamos para arriba es 0.6. 0.6, por tanto, es 0.26. Ese es el dato que nosotros tenemos que colocar acá, 0.26. Ya, entonces ahora no es más que determinar el valor. Multipliquen. ¿Cuánto me da eso, jóvenes? Esto es más, por si acaso, aquí me estoy comiendo un más. Aquí la fórmula, mu más 0.26 por 10. Ya, ahora sí. ¿Cuánto les da eso, muchachos? $72,6. Ahí está. Entonces, cuando hacemos el gráfico, jóvenes, yo les había dicho que para cada inciso se tiene que hacer un gráfico. Pero eso se hace cuando nosotros estamos buscando porcentaje, porque el gráfico, el objetivo del gráfico es sombrear el área buscada, ¿ya? Entonces, como aquí no hay área buscada, porque no estamos buscando probabilidades, no hay necesidad de hacer gráficos. Lo que nosotros tenemos que responder aquí que la calificación mínima para aprobar es de 72,6 puntos. Entonces, bueno, y listo, así se realiza entonces ese ejercicio. ¿Dudas? Interpretación general. Bueno, esta es la respuesta, ¿ya? La calificación mínima para aprobar es de 72,6 puntos. Bueno, fíjense que este inciso B, inciso C, aquí ya no hay problema, porque es lo que ya hemos visto, ¿no? Porcentaje de alumnos que han obtenido menos de 51 puntos, eso ya es como los ejercicios que hemos visto en este lado, en donde ya si dice menos, directamente el valor de tabla. En este porcentaje más de 80 puntos, entonces toman la probabilidad total y le restan lo que les dé la tabla, en fin, ¿no?
Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Yo les voy a dar este práctico, la entrega máxima va a ser el día del examen, el martes. Yo les recomiendo que busquen las dudas y nos vamos a reunir un ratito solamente para ver dudas el día jueves y ya directamente va a ser al examen, qué sé yo, la reunión durará una media hora en el caso de que vea dudas. Así que yo esto se lo voy a... ¿Podría repetir los temas, por favor, para repasar? Temas para el examen es regresión y correlación lineal, probabilidades, todo lo que hemos visto de probabilidades, que serían, ¿dónde está pues estadística? Acá. Toda la parte de probabilidades, que serían probabilidades dependientes, probabilidades independientes, teorema de Bayes y las distribuciones. Bueno. Ahí está. Ya está, jóvenes, en el grupo. Enseguida les voy a enviar, voy a cortar la partecita que hemos visto de esta partecita que hemos visto, porque este es un documento muy grande, bastante grande. Entonces voy a cortar la partecita de los incisos que hemos visto y eso se los envío enseguida. Está bien. Bueno, si es que hay dudas, nos vemos el día jueves. Yo les voy a preguntar.